8 minutos, buenas madrugadas amigos. Cuando uno adquiere una casa, cuando se va a vivir a otro lugar, habitualmente, y digo habitualmente, no sabe el pasado de ese nuevo lugar de residencia. Ocurre muchas veces. Yo a veces he tenido también un sueño repetitivo, que os lo voy a contar en plan de confidencia esta noche, que va a ser, ya advierto, un poco especial. Últimamente, ya lo sabéis, nos hemos dedicado incluso a la denuncia de algunos fraudes que ocurrieron en España, fraudes que tenían como telón de fondo el misterio, y que fueron eso, patrañas, aunque igual de apasionantes. Últimamente hemos dado vueltas a la historia, y hoy merecía la pena volver a encontrarnos con un tema francamente interesante e inquietante. Lo hemos querido llamar casas marcadas, y os voy a contar ese sueño que alguna vez, en algunas noches quizá como esta, a mí me ha venido a visitar en mitad de la noche. ¿Os acordáis de los crímenes del Jarabo, verdad? Hace bien poco, cuando hacíamos un especial sobre ejecutados en España, recordábamos las andanzas de este personaje, genialmente interpretado en La huella del crimen por el sin par Sancho Gracia. Ese hombre que en una noche de verano como esta, por ejemplo, en el mes de julio, asesinaba a 4 personas en Madrid. Bueno, pues ¿Alguna vez, Carmen Porter, buenas madrugadas? Buenas madrugadas, Iker. Porque vivimos relativamente cerca de ese lugar, nos hemos parado delante de ese portal, ¿verdad? Calle Lope de Rueda. Nos hemos parado justo delante del portal donde se produjeron los crímenes, y también en esa tienda donde Jarabo fue el primero al que fue a atacar, a ver si estaba allí, donde dejó empeñadas las joyas, en esa casa de empeño que se encontraba en la calle Say de Baranda. Bueno, pues lugares marcados por el crimen, ¿no? Bien, pero sobre todo esa casa, no vamos a decir el número de la casa porque puede ocurrir como en mi sueño. Un cuarto piso exterior, un cuarto piso donde Jarabo entró repentinamente, acuchilló a la criada, le metió un disparo al dueño de la casa. En fin, uno de los crímenes más importantes de los últimos 50 años en España. Resulta que ocurrió que esa casa fue adquirida tiempo después, y yo soñaba precisamente esta circunstancia. Alguien, por ejemplo ahora, en su cama, pone la radio. Eso lo veía yo en mi sueño, y eso era verdad, ocurrió así. Estás escuchando las noticias, y alguien en un programa, por ejemplo, de este tipo, te despierta. Estás tú solo en tu cama. Sintonizas un poco más alto, y descubres, sí, Lope de Rueda número X, piso cuarto izquierda, exterior derecha. Es la casa que tú has comprado, donde Jarabo mató a 4 personas. Así que hoy, excepto cuando sea absolutamente imprescindible, Carmen, no daremos algunos datos muy concretos, porque realmente puede haber gente, aunque hay otras casas que no. Ha habido eso, casas marcadas. Vamos a hablar con forenses, con policías, con investigadores, con uno de los fundadores de la Policía Científica Española. Se han encontrado casas donde los crímenes se han ido repitiendo durante diferentes épocas, una macabra coincidencia, pero es que también ha habido casas... Bueno, ¿quién no recuerda, Carmen, nombres como Puerto Urraco, crimen de los Urquijo, crimen de la Katana, mucho más reciente, los macabros hallazgos del Mesón aquí al ladito, del Lobo Feroz, lugares que no han vuelto a ser habitados, lugares sobre los que pesa cierta leyenda, mito, fraude, creencia, superchería, o realidad, o respeto, o que no nos gusta estar en una casa donde se ha derramado sangre, demasiada sangre. Fíjate lo que nos contaba el más prestigioso forense español y buen amigo de este programa, don José Antonio García Andrade, 4.000 autopsias en su espalda. Y nos hablaba eso de casas marcadas. Es un fenómeno universal, porque la gente de alguna forma tiene miedo a la aparición, y tiene un miedo importante a seguir viviendo donde se ha producido un hecho sangriento y sobre todo con estas características. Les cuesta mucho trabajo el vender esa finca, el vender esa casa, el volverla a habitar. De alguna forma todos tenemos miedo a ese personaje fantasmagórico, pero que de alguna forma lo estamos viviendo o lo podemos concienciar. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Geray Martínez y don Antonio Bravo van a llevar esta nave del misterio. Una nave que hoy se convierte casi en eso, en receptáculo, en una casa, en un habitáculo, en una residencia. Yo espero que ninguno de los que escuchéis el programa hoy, que ya veis que se envuelve de una tónica muy especial, pues haya tenido la amarga experiencia de enterarse por accidente de que en su lugar han pasado cosas como esta. Vamos a conocer historias que sí, los testigos se dieron cuenta mucho tiempo después que estaban habitando en lugares macabros, en lugares marcados, y que se enteraron porque, por ejemplo, acudieron a los archivos, acudieron al catastro, intentaron ver qué demonios pasaba con ese lugar y se encontraron, por ejemplo, con estos cánticos, con yacimientos árabes, con yacimientos mortuorios. Por ejemplo, en Belmed, ¿verdad, Carmen? En Belmed de la Moraleda empiezan a ocurrir fenómenos extraños, se excava, como ocurre en esta versión impresionante del Exorcista, el inicio de la película, ¿os acordáis? Y de repente se encuentran, claro, piezas del siglo X de una mezquita árabe funeraria. Es muy habitual que en muchos lugares donde hay supuestos, siempre comillas, por favor, fenómenos extraños, ha habido un pasado de arqueología, de muerte y de crímenes, ¿no? Mira, también en Belmed de la Moraleda también se encontraron huesos debajo de ese suelo, huesos muy pequeños, huesos que según los primeros análisis se dijeron que eran de niños. Y qué curioso, Iker, en la Casa de las Caras, entre esos huesos no había ninguna calavera. Hoy vamos a hablar de crímenes y de lugares muy concretos, a nivel policial, a nivel forense y a nivel de investigación de lo extraño. Por cierto, no os perdáis el inicio de la segunda hora. Vamos a conectar con Guillermo León y con José Manuel García Bautista, nuestros compañeros que han hecho un pequeño hito, hay que decirlo así. Por vez primera, la Universidad Sevillana, en este caso la Facultad de Bellas Artes, autorizaba con sello, voy a hacer el sonido del tampón, sello oficial, una investigación paranormal, de lo paranormal, una investigación a raíz de una serie de sucesos extraños. También nuestros compañeros han descubierto hilos directos con el crimen. ¿Estamos todos? Y menudas psicofonías, Iker. Vamos a ponerlas. Psicofonías para la segunda hora, tremendo. Bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa puro y duro de lo extraño, ¿eh? Y hacía mucho tiempo que yo no me quedaba tan expectante con una psicofonía, porque ¿sí? Hay una sobre todo que es muy dura. No adelantamos nada, ¿no? No adelantamos nada. Lo que sí adelantamos es que estamos todo el equipo. Katia Rocha, Carlos Barroso, ya hemos dicho, Carmen Porter, vuestro amigo Iker Jiménez y Geray Martínez y Antonio Bravo. Todos en el estudio 1, en penumbra y dispuestos a iniciar este viaje. Por cierto, lo que siempre tiene que estar son las vías abiertas para todos nuestros amigos, ¿no? Interactividad total a partir de ahora. Claro que sí, que líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ya nos están llegando mensajes de gente que vive muy cerca de casas con misterio. Pues queremos conocer esas historias. O algunos asesinatos que se hayan cometido en pueblos, en ciudades de toda España y que nos digan, oye, pues eso no se ha vuelto a evitar nunca. Por pues cierto, queremos conocer esos oye, estás casos. muy morena, ¿eh? Es que hemos pasado unos días en Estepona tremendos, Iker. La verdad es que nos ha venido muy bien. Estepona, ciudad del periodismo. Claro que sí. Allí en las conferencias que dábamos con el título de cómo ser líderes de audiencia. Pero no son nosotros, claro, Carlos Llamas, Mara Torres, Manolo Lama, José Ramón de la Morena. Muchos compañeros de la radio han pasado por allí y la verdad es que hay que agradecerles a todos la forma en que nos han tratado, porque Estepona pues puede que se convierta ya desde hoy en ciudad del periodismo. Sí, nos han tratado fenomenal y prometido amigos de Estepona, además increíble, y yo os digo esto porque estamos relajando el tema porque ahora lo que viene es duro. Amigos de los hoteles, ¿verdad? Amigos de todo. Antonio se llamaba, todas ¿te las acuerdas? personas y tanta gente, ¿no? Sí. Forofos del programa, gracias amigos, de verdad, un abrazo muy fuerte a todos. Volveremos a Estepona y si es posible para hacer un programa en vivo desde allí. Y que vamos con los 3 regalos, que no lo hemos dicho. Sí, además muy especial, ¿no? Claro que sí. Ahora que viene el veranito, pues que mejor que irse a la playa con un Discman y poner los programas de Milenio 3. 3 CDs entre todos aquellos que escribáis al 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Bueno, pues ahora todos muy atentos, amigos. Estéis en el coche, en la cama, en la montaña, en la playa, donde sea, desde donde el punto donde llegue la onda de la cadena SER. Si hay un caso paradigmático en los archivos oficiales de la policía española, policía madrileña, lo hablábamos con el comisario jefe, don José Manuel Sánchez, que nos decía menudo casito, es el de la calle Antonio Grilo número 3. Está aquí al lado, Carmen, aquí detrás de la radio. Una casa como otra cualquiera. Hoy vamos a hablar de casas como otras cualquiera. Desde casas muy humildes, como donde se produjo la mayor matanza de Puerto Urraco, hasta casas absolutamente señoriales, como la de los marqueses de Urquijo. Bien, esta es una más, en plena ciudad.
¿Os acordáis que hace unas semanas hablábamos de un sastre que mató a toda su familia a cuchilladas y que salió al balcón con uno de los niños en brazos diciendo tenía que hacerlo hoy? Lo relacionábamos con un tema muy tremendo, el de Humo, el del supuesto planeta Humo y una historia de anónimos. Bueno, eso ocurrió en esa casa y dejamos entrever que habían pasado otros crímenes. Pues sí, otros crímenes, en diferentes épocas, en una misma habitación. Y además la gente denunció que siempre se había vuelto medio loca, que algo lo habían vuelto a su mente, algo se había apoderado de ellos y habían tenido que matar. ¿Qué pasó en la calle Antonio Grilo y cuándo ocurrió? ¿Cómo es la ficha de la casa maldita por excelencia en Madrid a nivel policial? Nos lo recuerda Carlos Barroso. Septiembre de 1948. El cadáver apareció en la cama, con traje, corbata y una mordaza. Los zapatos limpios y los ojos abiertos. Solo cuando el forense se agachó junto al camastro, descubrió que la parte trasera del cráneo estaba machacada por un objeto contundente, probablemente un candelabro. ...1 de mayo de 1962. Tenía que hacerlo hoy. Hoy era el día señalado. He tenido que matarlos. Ellos me obligan. Desde el balcón, mirando al cielo, el sastre José María Ruiz señala las alturas con un revólver en las manos. En los brazos lleva el cuerpo de su hijo ensangrentado. En las habitaciones de la casa, muertos a cuchilladas y martillazos, su mujer y 5 hijos. Después, se vuela la tapa de los sesos. ...17 de abril de 1964... Rufino Vázquez descubre un macabro hallazgo. En uno de los armarios de la casa aparece colgado un niño recién nacido envuelto en ropas ensangrentadas. Nadie ha escuchado nada durante la noche. La madre ingresa en prisión como culpable del crimen. La realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. La 1:21 de esta noche calurosa, esta noche en la que hablamos de casas marcadas. Nuestros compañeros y algunos buenos amigos de la revista Así son las cosas, por cierto, Carmen, que tenemos enseguida conexión directa con Manolo Jiménez, el presentador junto al doctor Andrade de ese magnífico programa, hay que decirlo así, Lo que me contaron los muertos. De verdad, investigación forense de lujo, y queremos tener a Manolo que nos cuente cosas del programa y cosas de estas casas marcadas, porque en su revista hablaban de eso, de un puñado de lugares que no hay quien los venda cuando se han puesto en venta, por ejemplo, y algunos de ellos, por ejemplo, la casa de Pietro, donde Pietro Arcan mató al abogado Castillo hace bien poco, un caso terrible. No es que no se haya vendido, es que nadie ha vuelto a entrar en ella, sigue tal y como aquel día, iba a decir, aquella noche de autos, casi día porque era madrugada, sigue igual. El caso de la Katana, donde un muchacho se vuelve loco y Rabadán y mata a toda su familia, nadie ha vuelto a entrar. Están todavía las marcas incluso de la sangre. Y vamos ya con mensajes a ese 7640 que nos dicen: yo vivía en una casa en la cual se suicidó un hombre en la bañera y pasaban cosas muy extrañas y de mucho miedo. Nos acabamos mudando de casa, nos dice un amigo. Porque había fenómenos después de... después de ese suicidio. En Vélez, Málaga, hay una casa que vivía mi prima y por las noches sentía que alguien la tocaba. Hay una especie de pasadizo. Curioso, Iker. En Guía de Isora, en Tenerife, mató un chico a sus padres. Esa casa la derrumbaron tras pasar varios inquilinos, nos dice Yoli desde Tenerife. Hola, soy Luis desde Benidorm y la verdad, hoy no sé si podré dormir. No me quiero imaginar el pasado de este lugar. Amigos, como siempre, desde toda España, aportando sus ideas. Luego además vais a tener que hacer casi de investigadores. 7640 y 3 CDs con los programas o casi todas las temporadas de Milenio 3. Por cierto, Antonio Grilo número 3.
una pelea extraña de personas que se abren la cabeza con un candelabro. Después ese sastre que mata a toda su familia como una sombra, está despertando el día y con un cuchillo de cocina va matando a sus propios hijos y a su mujer. Y después, cuando esa casa se vacía, alquila una habitación a una mujer que cuelga de la percha a su propio bebé. Todos en el mismo sitio. Auténticos misterios. ¿Qué nos dice Salvador Ortega? Inspector, experto en criminalística, uno de los fundadores, pioneros de la Policía Científica Española. ¿Qué opinó de ese caso, de ese expediente? Estoy más en el lado de la concreción, en el lado naturalmente de aquello que es tangible, y que todo aquello que tenga una aplicación lógica hay que buscarla. Eso es lo normal. Sin embargo, no cabe la menor duda de que existen esas condiciones raras y esas condiciones fuera de lo normal que se han dado en una misma casa. O sea, ahí hay el primer crimen que se comete, parece ser que es un ajuste de cuenta entre homosexuales o una riña de desamores. El segundo crimen es el del sastre, que también tenía su explicación. Este fue más raro porque intervinieron pues anónimos, incluso cartas que pudieron postdatarse, y el último caso es el de una chica joven que está viviendo con su hermana, que queda embarazada de su novio, que era gruesa y pudo guardar el embarazo durante todo el tiempo de la gestación, y que luego después, cuando ese niño nace, pues para guardar su vergüenza, para no enfrentarse con la realidad de la época en que estaba y vivía entonces, pues naturalmente lo que hizo fue lo estranguló y lo tuvo guardado además en el cajón de uno de los aparadores de esa habitación. Une 25. Carmen, a nivel paranormal siempre han preguntado y muchos amigos lo siguen haciendo. Ahí es un cajón desastre, cabe casi todo, por la teoría de la impregnación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podríamos explicar con palabras llanas y sencillas qué significa esto? ¿Qué quiere decir que un lugar esté impregnado? ¿Qué decían los espiritistas, los supuestos expertos en estos temas? Pues en un lugar donde al parecer se han producido fenómenos luctuosos, asesinatos, palizas, cuchilladas, en algún lugar en el que, pues, de cierta forma, pues ha habido violencia, agresiones, según los espiritistas de la época, del siglo pasado y del siglo XIX, decían que podía ser que todo eso se quedara impregnado en el ambiente, en las paredes, y que luego, incluso con las psicofonías ya en el siglo XX, decía que esas psicofonías podían ser los gritos, los ecos de esos hechos luctuosos que se hubieran quedado en el ambiente. O sea, como decían al final Marconi y Edison, como si el aire, el éter, fuera una especie de disco duro, o de cinta magnética, donde se fueran quedando cosas. Son teorías, por supuesto, lo dejamos bien claro, teorías. ¿Qué opina un investigador policial de la talla de Salvador Ortega cuando se encuentra con estos fenómenos, con casas de crimen repetido, con casas donde nadie quiere vivir, con casas donde incluso muchos inquilinos llegan y sin saber por qué salen de allí huyendo como alma que lleva el diablo? Le escuchamos. Da lugar a pensar que efectivamente hay situaciones no explicables, y pongámoslos entre comillas. Yo soy una de las personas que evidentemente pienso que el hombre era policombustible, que es energía pura y que va agotando sus propias energías a lo largo del trozo y de la época de tiempo en que permanece en vida, al menos visiblemente en vida para nosotros. Después hay una energía y que no sabemos nunca dónde va. El hecho de poder pensar que existen energías negativas, negarlo sería absurdo. En pensar que existen, creo que da lugar y pie a ello en muchas facetas de la vida en las que nos tenemos que enfrentar con ellas cara a cara. Luego, ¿cómo actúan? Es lo que no sabemos. ¿De qué depende? Tampoco lo sabemos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Noche de investigación en vivo. Por cierto que, como casi siempre ya en este verano, a las 9, el domingo, estaremos aquí en perfecto estado de revista, contando nuevas historias. Tengo en mis manos ahora unas fotografías, sí que tienen algo. Uno no sabe qué es exactamente, pero transmiten algo. Es un mesón. Era un mesón. Un viejo lugar de comidas muy popular, donde en pleno meollo viejo de Madrid, donde ocurrió algo demasiado extraño, demasiado triste. Se llamaba, igual ahora alguno que está eso, medio durmiendo, ahí en la frontera entre la vigilia y el sueño, o en un coche, o caminando cerca
de esta calle, o quién sabe si en el piso superior de este mesón, que era también habitáculo con casa, va a recordar perfectamente de un latigazo el tema, porque en Madrid fue muy impactante. Está no muy lejos de Antonio Grillo, curioso. Era el mesón del Lobo Feroz. Otro de esos sitios que no era vendido, nadie quería evitarlo, e incluso cuando pasó el tiempo y la gente acudía sentía algo extraño, huía del lugar. Se reformó casi 15 años después de estar ahí solicitando nuevos inquilinos, el mesón del Lobo Feroz. El 23 de enero de 1989 eran hallados por unos albañiles los cadáveres de 2 mujeres que se encontraban emparedadas en el sótano de un bar de Madrid situado en la calle Lucientes, número 9. Allí se encontraba el mesón El Lobo Feroz, que llevaba cerrado más de un año. Anteriormente, en el lugar se levantaba un bar de alterne, que era regentado por una mujer. Días más tarde, la policía encontraba más huesos, un dedo, varios dientes y restos de un cráneo. El doctor forense José Manuel Reverte Coma examinó los restos y la policía determinó que las mujeres habían sido asesinadas a finales de 1987 con un cuchillo de cortar jamón. Apuntaron a Santiago San José, antiguo dueño del mesón Lobo Feroz, como presunto autor de las muertes. Se le acusó de 3 delitos de asesinato, uno de ellos frustrado y 2 inhumaciones ilegales. El preso reconoció haber acuchillado en el corazón a la prostituta María Luz Varela Alonso, de 22 años, y días más tarde la ocultó con una tela, unos plásticos, y cubrió todo ello con yeso. En ese mismo mes de agosto volvió a la calle de la Cruz para contratar los servicios de otra mujer, a la que invitó al mesón como había hecho con su anterior víctima. Allí volvió a utilizar el cuchillo jamonero para acabar con su vida, y una vez muerta la tapó con ladrillos y maderas. La última de las mujeres, Araceli Fernández Regadera, logró escapar de su agresor. Santiago San José fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 72 años y 4 meses de cárcel. Y después de ese caso que nos ha reflejado perfectamente Carmen en esta especie de microficha, el abandono total, nadie quiere abrir esas puertas, y hay como una especie de leyenda negra, que incluso entre los propios madrileños que conocen con horror los hallazgos, se habló incluso de cadáveres en estado de semi-momificación. Pues nadie quiere ni regentar el tema como un comercio, ni volver a habitar el lugar, la parte de adentro, como una casa. Nadie quiere poner los pies allí. Es una historia típica, a ras de suelo, porque no era un piso elevado, da a la calle. Hoy ya es otro lugar completamente remodelado, por fortuna. Y no creemos que tenga que pasar absolutamente nada. Simplemente hablamos de la leyenda, el misterio, el mito, la sombra de lo popular, el mesón del Lobo Feroz. Sobre estos temas y muchos otros se está viendo incorporaciones televisivas. Quién sabe qué sorpresas, y no digo nada, nos pueden venir en los próximos meses. Pero de momento, que 2 profesionales, don José Antonio García Andrade y Manolo Jiménez, que están haciendo un programa que se llama Lo que me contaron los muertos, que se refiere además al título de un libro básico de Andrade sobre investigación forense. Queremos que nos cuenten algunos detalles y queremos, sobre todo, que, bueno, nos expliquen varias cosas. Creo que tenemos ya conexión con Manolo Jiménez. Creo que tenemos ya datos frescos y que vais a sorprenderos. Creo que está por ahí Manolo Jiménez. Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Oye, pues nosotros encantados primero de la magnífica aceptación que está teniendo el programa Lo que me contaron los muertos. ¿Cómo lo estáis llevando con el doctor Andrade? Una experiencia diferente, pero que hacía falta, yo creo, en la televisión actual, ¿no? Pues, hombre, a mí me parece que sí. Yo creo que es algo absolutamente distinto. Así lo han reconocido también la mayor parte de los críticos, que hemos tenido unas críticas sensacionales, cosas muy raras, más cuando estamos hablando sobre todo de un programa de sucesos, ¿no? Porque la gente pensaba que era un programa de sucesos al uso. Luego después, pues, a medida que vas viendo los capítulos, se ve que no. Nosotros hemos querido, bueno, lo que pretendía por lo menos Televisión Española y el BHL, que es el productor ejecutivo, fue
plasmar de alguna manera casos que, habiendo sido resueltos y teniendo un asesino conocido y encarcelado, y el caso más o menos, bueno, digo más o menos resuelto porque luego hablaremos de algunos de ellos que no están resueltos, por lo menos el caso de los Urquijo, por ejemplo, está resuelto son las bellas, ¿no? Pero se trataba de profundizar en la mentalidad de los criminales. Entonces, el B contactó con el profesor García Andrade, el gran maestro en esto de la psiquiatría forense, y bueno, y entonces se puso en marcha el proyecto. Luego pretendieron darle un aire nuevo. Sabes que en España, pues bueno, los programas tienen una estructura más o menos parecida a todos y tal, y aquí se trataba pues de que hubiera una especie de, salvando las distancias y sobre todo por lo que a la edad se refiere también, no solamente en cuanto a la sabiduría, que era más listo que yo, bastante más, Alfred Hitchcock, pues era hacer una serie en el que hubiera un narrador que sirviera de hilo conductor todo el rato al relato periodístico, yo diría periodístico judicial, reflejar exactamente lo que dice el sumario, ni una coma, ni un punto más ni menos. Y entonces pues me sumé al proyecto, y el resultado, pues bueno, a mí me parece que es muy digno. Yo, pues no sé, espero que a todo el mundo le parezca lo mismo que pienso yo, ¿no? Porque además ocurre, como tú decías, con el caso de los Urquijo, hay ya toda una generación que le suena como palabra casi unida a lo misterioso en el sentido policial, caso Urquijo. Tú hablabas de tema no resuelto todavía, ¿no, Manolo? Pues es un caso que todavía no está resuelto, evidentemente, porque al decir la sentencia misma lo reconoce, de solo en compañía de otros. ¿Quién eran los otros? Se investigó bien quién fueron los otros que estaban ahí, había alguien más. En fin, que es un caso que se quedará así para los anales del crimen como un caso resuelto solo en parte, porque el pobre Rafi Escobedo, pues como no nos diga algo desde el más allá, a lo mejor, aprovechando que estamos en tu programa, Iker, pues como no venga desde el más allá una voz que nos diga pues con quién estuvo, quién era, o quién le pagó, o cómo sucedió aquello, pues en fin va a ser bastante difícil. Casas marcadas, lugares donde luego la gente no ha querido volver a vivir, y hablábamos de Porturraco, el caso de Pietro Arcan, el asesino de la katana, destacabais varios. Oye, Manolo, ¿esto es mito? Ahí entramos en el misterio. ¿Esto ocurre? ¿Hay un reparo en volver a habitar casas donde han ocurrido hechos sangrientos? Hay un reparo evidente, claro que sí. Es más, mucha gente, yo vivo por ejemplo en una casa de un pueblo, en la que, según dicen, una vez se había ahorcado una persona. Bueno, yo sé que hay mucha gente que le da muchísimo miedo entrar a mi casa, cosa que a mí no me da ningún miedo, porque yo soy de los que dicen que hay que tenerle miedo a los vivos. A los muertos ningún miedo, por supuesto, ¿no? Respeto simplemente. Y entonces, pues por ejemplo, en el caso de Arcan, de Pietro Arcan, la casa de Arturo Castillo, del abogado, pues en aquel caso no se ha vuelto a vender la casa. Es más, nadie ha vuelto a entrar en esa casa. Yo conozco el caso de la katana también. La casa está cerrada a cal y canto, yo la he visto. Estaba allí, estaba en la puerta. El caso, pues, sin embargo, hay casos, bueno, que tú decías, el caso de los marqueses de Urquijo. Yo estuve hablando con el hijo de los marqueses, y entonces me dijo eso, que se quejó amargamente que los medios de comunicación, pues al hablar tanto de la casa, pues que lo que habían hecho ha sido dificultar muchísimo la operación de venta que ellos pensaban hacer, porque es una casa que es tremendamente grande, ¿no? Y es una casa muy poco habitable para una familia normal y corriente, como él pretende que sea su familia, ¿no? Y entonces se quejaba amargamente porque decía, es que ni por la tercera parte de su valor soy capaz de venderla, nadie la quiere. Pero en fin, sí que es cierto que no es ningún mito, un cierto reparo por parte de las personas a ocupar casas donde ha habido unos crímenes tremendos. ¿Influye en algo no sé, el espíritu de aquellos fallecidos asesinados violentamente, que tratan de que nadie pues viole lo que puede ser su espacio desde el más allá? Pues no lo sé, quizás sí, y eso pues haya una especie de aura, yo qué sé, no sé, eso tú sabes mucho más que yo de estas cosas, pero bueno, ¿por qué no? Pero lo que no hay duda es que ahí están los casos, los ejemplos, y que esas casas no se han vuelto a vender nunca, y eso está fuera de toda duda. Don Manuel Jiménez, amigo y compañero, un abrazo muy fuerte, y muy pronto nos veremos y haremos muchísimas cosas. Un abrazo, compañero. Fuerte, compañero. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. ...27,7 grados en la Gran Vía... ...aquí en el estudio 1, como siempre, todo en penumbra...
y ya avisábamos de que era una noche muy especial, muy particular. Casas marcadas. Laura, que nos ha escrito a ese 7640, ya sabéis que sorteamos 3 CDs con los programas de Milenio 3, nos dice: hace tiempo vivíamos en una casa en la calle Guzmán el Bueno, en la que vimos cosas muy raras y hasta hicimos una psicofonía terrorífica. Allí había habido una muerte. Otro amigo nos dice: ahora mismo, y seguro que sin saberlo, hay una familia en un piso de alquiler en el Paseo Marítimo de Cádiz, donde el asesino descuartizó a su mejor amigo. En Serón, Almería, alquilé una casa donde se suicidó una pareja. Una noche escuché pasos y había una habitación en la que no se podía dormir, o enfermaba, nos dice Nuria. Ángel desde Murcia dice: en un hostal que ahora está abandonado mataron al dueño de 63 puñaladas. Yo hice psicofonías y se oyen voces y ruidos. Compré una casa hace 3 años, solo pude pasar una noche. Cuando entraba sentía una enorme tristeza y no podía parar de llorar. La verdad es que es impactante, porque como nos suele ocurrir, soltamos la vía del 7640, como el día, por ejemplo, que se ve algo en los cielos, pasado mes de junio, o por ejemplo el día que empezamos a hablar de supuestas leyendas, encuentros en la carretera, y aquí tenemos algo parecido, casas con misterio, y estamos recibiendo decenas, centenares de mensajes de amigos que han vivido experiencias. Y Carmen, se te acaba de ocurrir una idea que yo creo que puede ser importante, que me lo escribes aquí en un papel, y te digo que sí. Puede ser un buen formato para la próxima temporada, que vamos a empezar como un cañón. Cuéntalo tú a la audiencia. Pues mira, por los mensajes que estaba leyendo y que nos estaban llegando, hay muchísimos casos a los que nosotros ni siquiera podemos tener conocimiento de ellos si no son por nuestros oyentes. Y se me ha ocurrido en un momento que ellos podían servir como de este informadores. Chico del hostal que ha sacado incluso psicofonía, ¿no? Efectivamente, podían servir de informadores a Milenio 3, hacer sus investigaciones, que nos la enviaran y luego entrevistarles a ellos para que nos cuenten sus experiencias. O sea, no haber nada de corresponsales y de amigos de, como hacen en Carrusel, ¿quieres ser comentarista de Carrusel? Pues aquí sería de Milenio 3, porque estamos viendo que hay una cantidad inmensa de gente que incluso siente rubor o reparos en enviarnos sus investigaciones, no se atreven, piensan que quizá no pueden estar. Aquí no hay ni niveles ni nada absolutamente. Hay amigos ahora mismo que están escribiendo que dicen que no dan el nivel, que para nada. Queremos aprender de casos que son muy poco conocidos y ocurren en todas las partes de España. Para eso tenemos una dirección que os decimos ya: milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque hoy en día se pueden mandar sonidos de esa manera. Y para enviar cualquier cosa física, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre de Milenio 3. Y de verdad, esta próxima temporada, que bueno, nosotros la hilamos ya, pero que empieza en septiembre, sería muy importante, como lo habéis hecho siempre, pero ahora con más motivo. Por ejemplo, casos como estos, casas con crímenes donde os habéis acercado y habéis conocido una historia. Nos lo tenéis que contar aquí, vosotros formando parte de este equipo. Nos hablaba Manolo Jiménez de uno de los crímenes más célebres. La casa de los Marqueses de Urquijo es una casa inmensa. Es una casa que no se alquila, que no se vende, que se intentó durante años y nadie quería ni siquiera pasar su umbral. Ocurrió uno de los hechos más traumáticos del final, ya no de la transición, pero de unos años conflictivos como eran los 80, los principios de los 80. La extraña muerte había marcado periodísticamente y humanamente a toda esa zona. Una zona, sinceramente, de muy alta alcurnia, una casa auténticamente palaciega, pero que, como escuchábamos a Manolo, era imposible de deshacerse de ella, aunque se rebajase a 1/3 el precio. Hablamos del caso del asesinato de los Marqueses de Urquijo. Y yo estoy seguro de que mucha gente, sobre todo la gente más joven, no sabe de qué estamos hablando. ¿Por qué un caso, estamos acostumbrados a todo tipo de tropelías, por qué un caso aparentemente limpio, silencioso, o sea, no con una hazaña excesiva, no con descuartizamientos como hemos escuchado, no con una katana,
no como el crimen del lobo feroz. ¿Por qué tuvo tanta fama? ¿Qué pasó brevemente, Carmen? ¿Qué teletipo tenemos para contar a nuestros amigos sobre lo ocurrido en esa casa del barrio de Somosaguas? Si no me equivoco, una noche de julio, finales de julio, ahora justo hace 24 años, ¿no? Efectivamente, Iker, todos los hechos se produjeron en la madrugada del 31 de julio de 1980 al 1 de agosto. Ese día los marqueses de Urquijo son hallados por su criada, por una de sus criadas, en su habitación en el chalet de Somosaguas, en Madrid. El marqués apareció muerto de un tiro en la nuca, su esposa de 2 disparos, uno en la boca y otro en la yugular. Los marqueses tenían 2 hijos, Juan, que estaba en Londres durante el asesinato, y Miriam, que estaba casada y recientemente separada, hacía 4 meses que se había separado de Rafael Escobedo. A los 3 meses de producirse ese asesinato es detenido Rafi Escobedo. Él llega a autoinculparse de esas muertes, luego diría que no, luego se desdiría en el juicio. El juicio se celebra 3 años después, en junio de 1983. El doctor García Andrade, el médico forense, ya sabéis, es uno de los que le atiende y dice que su teoría es que a Rafi Escobedo le asesinan, que él no muere. Es decir, que Rafi Escobedo en la prisión se ahorca. En el penal del Dueso. En el penal del Dueso se ahorca, absolutamente convencido de que ha sido una cobaya humana, de que hay una especie de hermandad o de grupo criminal del que no sabemos nada, no se les ha inculpado, y que son realmente los asesinos. Las fotografías son muy traumáticas porque se les disparó muy cerca de la cara a los marqueses, y a partir de ahí la casa completamente vacía. Y ciertas leyendas sobre ella. ¿Te parece que escuchemos directamente? Hemos hablado hace unas horas con el doctor José Antonio García Andrade y nos habla de que ese era el supuesto culpable, Rafi Escobedo, pero su investigación, él estudia los cuerpos de los marqueses, él es el forense oficial de esta historia. Su investigación le indica que no, que él no fue el que los mató. Le escuchamos. Yo pienso que no está resuelta. No está resuelta y que no se va a resolver nunca. Pues ha pasado ya muchos años, me parece que son 20 años. 20 años son muchos años en la que ya se ocultan, desaparecen, se distorsionan una serie de pruebas que no se van a volver a aparecer. Pero bueno, yo lo dije desde el principio, en el primer momento cuando hice la autopsia de los marqueses de Urquijo, yo hablé de la personalidad del asesino. Un asesino que era un asesino pues que tenía esa facultad, ese aprendizaje para matar. Porque de la misma forma que nos tenemos que aprender a peinar, a vestir, a comernos un filete, pues tenemos también que aprender a matar. Y verdaderamente era un asesino el que disparó sobre el marqués y la marquesa. Era un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y un personaje que sabía que, bueno, pues cuál era su misión. Y su misión la realizó como la de un profesional. Rafi Escobedo, que parece ser que, bueno, todas las miradas apuntaban a él, un hombre frágil, un hombre muy deteriorado en la cárcel del Dueso. Doctor Andrade habla de profesionales, Rafi no lo era. Pero vamos un poquito más allá. Esa casa queda maldita, queda marcada, nadie quiere habitarla, y menos cuando 8 años después prácticamente de estos hechos, Rafi aparece colgado en la prisión del Dueso. Es como un cúmulo de desgracias en torno a esta historia que en el fondo tienen que ver con lo que pasó en esa casa tal noche como hoy, cuando julio tocaba a su fin. En el año 1987, un año antes de la muerte de Rafi, que ahora vamos a comentar, Luis García Berlanga alquila esa casa para rodar parte de una película que es Moros y Cristianos. No lo dieron pasar bien. ¿Cómo se encuentra Rafi el 27 de julio del año 88, Carmen? Ese día y que Rafi Escobedo aparentemente se suicida en el penal del Dueso. Insistía en que él era consumidor de drogas y lo dijo abiertamente, además en algunas entrevistas. En El Perro Verde, me parece, él dice que sí, que es consumidor de drogas, pero dice que no ha asesinado a los marqueses. También el abogado Marcos García Montes tiene la teoría de que 2 presos le ayudan a morir. ¿Por qué? Porque Rafi se encontraba inconsciente cuando le cuelgan. Él aparece ahorcado de unas de los barrotes de su celda, pero según tanto el forense como el abogado Marcos García Montes dicen que alguien le ayuda a morir, que alguien le ahorca a Rafi Escobedo. Bueno, la última entrevista con Rafi Escobedo fue para esta casa.
la hacía Matías Antolín, que hoy compañero que está en otros medios informativos, en otras emisoras. En esa época, año 88, trabajaba en la cadena SER. Obtuvo un permiso para entrevistar a Rafi de una manera dramática. El archivo de la SER ha funcionado y escucha, Carmen, cómo describía Matías Antolín el lugar donde apareció Rafi muerto. Ha llovido, nevado, granizado incluso, desde que fuera detenido Rafi Escobedo como presunto autor de la muerte de los marqueses de Urquijo. Ha pasado el tiempo, se ha echado tierra a los muertos, uno de los encausados, Javier Anastasio, ha puesto tierra por medio y muchos quisieran echar tierra al asunto. Intramuros y extramuros se ha estado cocinando una leyenda negra. Persona y personaje cabalgan juntos, pero las cosas no son como son, sino también como se cuentan. Nos encontramos en el Dueso, asemeja a un convento de la Inquisición. Junto al muro un camposanto, la muerte de un cementerio. Aquí cohabita, con más de 600 presos, Rafi Escobedo. Suena en sus bolsillos, llenos de agujeros, la calderilla de su vida. Allí estaba Antolín, ejerciendo de periodista en el lugar de los hechos. Una ristra de muertes, una ristra de desgracias que empezaron en un lateral de la piscina, donde se entraba hacia la casa, ese chalet que hoy nadie quiere, en Somosaguas. Para el doctor forense García Andrade no cabe la menor duda. Hay mucho más misterio en toda esta historia. El grupo, una hermandad criminal, evidentemente yo sí pienso que intervino en este caso, cuando se da cuenta que Rafi está llegando a sus últimos momentos, que ya no puede más, que está agotado, que piensa que se va a pasar muchos años todavía en cárcel, es cuando de pronto ese grupo se asusta y para que no hable, entonces simulan un suicidio. El hallazgo positivo de cianuro en las vísceras de Rafi y sobre todo la mayor cantidad de dosis, sobre todo en las vías aéreas, nos permitían afirmar que la muerte fue por cianuro, y la muerte por cianuro es rapidísima y no le da tiempo a colgarse. Este es Rafi Escobedo poco antes de morir. No sé muy bien qué es lo que decir, qué puedo contar, pero creo que la mejor forma es empezar saludando, empezar diciendo eso de buenos días. Para otros, para mí por ejemplo, esos días más que días son noches, y como noches que son, están repletos de oscuridad, de soledad y de tristeza. Y ahora tengo que contaros algo, deciros algo, y no sé muy bien qué deciros, porque no sé si vale la pena decir algo o no decir nada. Realmente lo único que me gustaría sería poder cambiar todo lo malo que hay en este mundo, todo lo que funciona mal. Pero me parece que eso es imposible. Esto no tiene arreglo. Por eso hay que vivir, que son 2 días. Matías Antolín para el programa Vivir, que son 2 días. Hace ni más ni menos que 16 años, Carmen, ponía el micrófono amarillo, este mismo, y hablaba con esa persona. Pero las casas, la historia de casas misteriosas continúa ahí por toda España. En Extremadura, por ejemplo, se habló, Carmen, de una casa que sangraba. Ocurrió en Arroyo de la Luz. En 1985, al parecer, de las paredes de una vivienda de ese pueblo extremeño surge sangre. Manchas de sangre. ¿Os imagináis algo más macabro? ¿Os imagináis algo más extraño? Julio Barroso, nuestro compañero investigador extremeño, siguió esa historia. Escuchad muy atentamente. Repentinamente empezó a brotar sangre de la pared de una habitación y una vez allí esa sangre caía y recorría parte de la casa. Comentaba lógicamente que quien descubrió esa sangre fue su mujer Dolores Castaño esa noche, esa madrugada, y que salía de la habitación de Mapsi y Felisa. Ella decía a la mujer que encendió la luz del cuarto y noté que estaba pisando una sustancia viscosa.
Jeremy Martínez, Antonio Bravo, con los sonidos, con la magia que nos hace casi visualizar esa escena. Año 85, Arroyo de la Luz. ¿Qué estaba ocurriendo? La investigación, incluso por parte de la familia, según nos cuenta Julio Barroso y según publicó en su día la prensa extremeña, era decir que era un fenómeno paranormal. Pero a veces el misterio es mucho más intrigante, mucho más truculento. Julio siguió investigando. Manchas de sangre que intentaban ser enyesadas de nuevo y volvían a aparecer, como clamando justicia. Pero la historia era una de esas dignas de la España profunda. Crimen y misterio, una vez más, como siempre, unidos. Algo parece ser que se ocultaba. Yo luego, en los años 90, seguí una investigación, un rastro, porque me entrevisté incluso con el propio protagonista. Se vivieron los acontecimientos en la calle Gabriel y Galán número 28, incluso las pistas del alcalde, que también estuvo presente. Unas horas él acudió al lugar con Guardia Civil, que era Gómez Martín, y el farmacéutico Antonio Sanguino, a quien pues le acompañaba también un médico de guardia, Emiliano Clemente Gil. Te di nombres porque toda esta gente lógicamente investigó el hecho. Detrás había algo íntimo que la familia podía estar oculta. En la segunda hora y un minuto antes de conectar con nuestros compañeros de Sevilla, que traen informaciones muy fuertes, Julio Barroso nos contará el desenlace de esta historia. La casa que sangra. ¿Lo conocíais? Arroyo de la Luz, calle Gabriel y Galán, 1985. Y es que nos comunicaba Katia que había un sinfín de mensajes, 7640 y ese premio destacado, ¿no? Los 3 CDs con los 150 programas, 150 primeros programas de Milenio 3, ya un objeto de culto casi, que no aceptamos sobornos, es solamente por sorteo, mandando un mensaje a 7640, palabra clave de Milenio, y el texto como nuestros oyentes que parece que tienen casos cercanos. Damián de Vitoria nos dice: aquí en Álava existe un caserío del siglo XIII, hoy restaurante, y han muerto 3 propietarios en 10 años. Ha sido convento, entre otras cosas. Pasan cosas raras. Qué curioso, de nuevo, Carmen, la repetición de las muertes en un mismo lugar ocurre también en Sevilla, donde vamos a irnos después, ¿no? Muertes, pues un decano, bueno. Vivo cerca del Cortijo de los Galindos, del pueblo sevillano de Parada. Sería un buen lugar para investigar. Nos saluda un oyente desde Merchena. Bueno, ese es uno de nuestros clásicos, ¿no? José Valladolid dice: ¿sabéis si en verdad lo que ocurrió en la pedanía de Daimalos, en Málaga, emparedaron al párroco y a sus amantes? ¿Ah, sí? ¿Cómo es el lugar? A ver, vamos a anotarlo, porque ves, aquí es el tema. Se llama pedanía de Daimalos. En Málaga, y emparedaron al párroco y a los amantes. Como es casi lógico, lo tenemos nosotros. ¿Sabéis algo, chicos? Yo no. Una cosa, Carmen, ¿qué tendría que hacer este personaje o persona que nos ha enviado este mail? ¿Tú qué le aconsejarías? Pues que tirara de hemeroteca, fuera a buscar los periódicos de la época, si sabe en qué año ocurrió el caso, buscara los más datos posibles que nos llevaran a un nombre, a una dirección, que nos llamara, que nos remitiera la información, que mandara una carta o un mail, tanto a milenio3@cadenaser.com como a Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid. Nos contara el caso, le llamaríamos, le entrevistaríamos y que nos diera pues sus opiniones y lo que ha vivido, los sentimientos que ha tenido. De esa manera, en investigador directo de este programa, ¿no? Bueno, seguimos con más mensajes. De Alcázar de San Juan, un oyente nos cuenta que vive en una casita antigua de más de 100 años y está junto a una ermita. Dice que ha vivido muchos casos extraños. Juan de Granada nos dice que en su casa le cortaron la oreja a una persona y se la comieron en tiempos de la guerra civil y que pasan cosas raras. Pero cuántos casos, es increíble, ¿no? Marta de Orense dice: ante casos así, por una vez, creo firmemente que la ignorancia es una bendición. Ni se me ocurre investigar qué ha pasado en mi casa. Oye, interesante también esta teoría, ¿eh? Es decir, casi mejor a veces no saber ciertas cosas. Sí, yo desde luego, en mi caso, en la casa de mi familia en Cáceres han pasado cosas raras y casi mejor prefiero hacerme un poco la loca. En un pueblito cerca de Madrid existe una casa que cada vez que pasas por su puerta, esta se mueve. Estás y en nerviosa, ella murieron eso es 3 personas. El efecto de las casas. Sí, a mí estos temas me ponen muy nerviosa, porque algo me ha pasado y me pone muy nerviosa. Bueno, dice que han pasado cosas raras, que murieron 3 personas en años diferentes. De nuevo, las muertes que se repiten. Otro oyente nos dice que a 500 metros de donde
está, donde está trabajando, están actuando los chichos. Eso sí que es paranormal. Bueno, Sí, es un poco para darle un poco de humor. Menos mal, sí, además que los pusimos hace un poco en ese programa de bandolerismo. Estuve de vacaciones en una casa de un pueblo cerquita de una iglesia. Tenía un pasadizo tapado hacia el claustro de la iglesia, desde donde se oían sonidos raros. O sea, de nuevo también en los emparedamientos y los elementos religiosos, monjas, conventos, también hay mucha leyenda urbana con esos pasaditos, muchos suicidios, ¿no? también. Sí, están llegando muchos temas de suicidios. Mira, Luis de Cuenca nos dice: en mi casa antigua se suicidó un hombre electrocutándose en la bañera. Pues fíjate qué muerte más terrible. Cuando estoy en el baño se sentía una presencia extraña. Bueno, hay oyentes que se ofrecen hasta para comprar casas. Que demos algún teléfono si alguna de estas casas está en venta, que le estaría encantado de comprarlas. Mira, la de Belmet está en oferta. Fíjate, Dani de Sevilla tiene un hijo de 3 años y dice que nunca se duerme si no escucha antes Milenio 3. Pues no sé si el tema está hoy como para un niño de 3 años. Hoy la verdad es que el tema está ¿Será fuerte. él el que no se duerme, no el niño? Bueno, vienen los compañeros de los servicios informativos y luego volvemos con muchas sorpresas, muchísimas. Seguir pendientes. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu... No aparece en fotografías, muchas de ellas en blanco y negro, porque os podéis hacer una idea de lo que viene. La foto de Pietro Arcan, el hombre que hace bien poco convirtió un chalet en una auténtica sangría. La casa sigue vacía, como decíamos. Tengo aquí una fotografía también en blanco y negro de 2 hombres que casi con su rostro parecen alimañas. Están en pleno monte. Ocurrió en 1990. Habían matado a muchas personas en un ataque de ira. La España profunda, Puerto Urraco. Y ahora lo que veo es un muchacho de pelo largo. En su día se dijo que muy parecido a un personaje de videojuego, le gustaba el mundo de los ninjas y acabó con su familia. La casa tiene una persiana rota, se ve a través de ese hueco el interior. Todavía hay sangre. Ocurrió en Murcia, el asesino de la katana. Reenganchamos lo que dejábamos en la primera hora. Estamos hasta las 3, Milenio 3, Cadena SER, como siempre. Julio Barroso investigaba un hecho absolutamente misterioso que copó la información regional en Cáceres. Arroyo de la Luz, las paredes sangraban. Se intentó disimular, pero cuando no se pudo ya se habló de fenómenos paranormales y un entorno de silencio. La investigación de nuestro compañero iba poco a poco dando ciertos frutos. Al final, como vemos y como escuchamos, nos encontramos con una de esas historias que superan cualquier ficción. Cuando yo llegué al farmacéutico, él lógicamente me habló que recordaba haber examinado esa sangre y que los coágulos de sangre a través del microscopio se podía ver que era sangre humana. Y este ya me informó lógicamente de un médico de cabecera que me iba a dar todas las pistas de lo que allí ocurrió. El doctor Pedro Romero era el médico de cabecera de la familia que estuvo en todo el suceso. Parece ser que la niña Felisa había mantenido, lógicamente, una relación sentimental con un chico del pueblo. Ella había quedado embarazada y eso no iba a quedar muy bien ante los padres y en relación pues a toda la opinión pública de Arroyo de la Luz. El médico de cabecera lo que me comentaba es que ella había abortado además, no tendría ni un mes el feto. Y lógicamente tendría que ayudar psicológicamente también a la joven, que tendría unos 14 o 15 años en aquel momento. Y bueno, ella fue auscultada de tal modo que parece ser que se confirma la posibilidad de una interrupción forzada, es lo que comenta el médico, y yo escribo en el artículo que escribimos, de la gestación de la joven. Y ahí está posiblemente la versión que yo puedo aportar sobre este suceso que fue convulsivo en la sociedad extremeña. Un aborto, una interrupción del embarazo y una historia terrorífica que acabó convirtiéndose para muchos investigadores en la posibilidad incluso de lo que hablábamos antes, Carmen,
Una práctica que parece digna del medievo, de la barbarie, pero que en España ha sido bastante habitual, el emparedamiento. Y quizá por eso, poco después de esa práctica, las paredes clamaban justicia, las paredes hablaban, como en el cortijo de los Galindos. 5 personas aparecen muertas y de repente, aquella primera noche, cuando todavía no había ni siquiera aparecido el último de los cadáveres, alguien, una mano anónima, dibujó en el yeso blanco de la entrada: aquí mataron a 5. Y 11 minutos, 27,1 grados en la Gran Vía. Estamos todos. Katia, que ya está terminando labores prácticamente a última hora, repasando historias de archivo, porque vamos a viajar en el tiempo. Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas de nuevo. Hola Iker, de nuevo. Aquí seguimos con estas músicas que además los amigos en el SMS nos están diciendo: ¿quién pone esas músicas? Nos está poniendo los pelos de punta. Pues son Jerry Martínez y Antonio Bravo. Y esto, por ejemplo, es un disco muy desconocido que he encontrado yo hoy en mi casa, en nuestra casa, realmente como una reliquia, que yo no sabía ni que lo tenía. Es la banda sonora original de la primera parte, claro, de la versión del 74 de esa película tan agradable, El Exorcista. Oye, Carmen, vamos a Sevilla. En Sevilla parece que... Bueno, no parece. Realmente José Manuel García Bautista, como cabeza visible de nuestros corresponsales, y el compañero Guillermo León, como tantos otros amigos que han colaborado en su día, como Rafa Cabello y tanta otra gente que ha estado trayéndonos historias. Yo recuerdo que la primera salida real de Milenios a Radio Sevilla, hablando de la calle San Luis. Siempre que José Manuel García Bautista interviene en el programa, no sé qué hace este hombre, pero se convierte en una pregunta constante durante meses después. Ahora, por ejemplo, en Estepona, todo el mundo nos preguntaba qué ocurrió en Viandas, qué pasaba con Bellas Artes, qué ocurría en el Palacio de la Diputación, porque se puede decir que la especialidad de nuestros compañeros pues realmente ubican esas casas. Casas, vamos a descubrir, donde siempre hay un nexo con el crimen. Casas, lugares marcados. Sabéis que Milenio nunca os deja con la miel en los labios, y que podemos tocar un tema y de repente la gente se va preguntando por qué en 3, 4, 5 semanas, 6, 2 meses puede que tengamos silencio absoluto. Así ha ocurrido siempre, pero siempre también regresamos sobre el tema. Cuando hay más datos, ocurra lo que ocurra, sea verdad o sea fraude. Y esta noche, los datos sobre la mesa. Carmen, Bellas Artes, uno de los últimos documentos, nuestros amigos estaban allí, pasaban una noche y además con marchamo oficial, ¿no? Claro que sí, que era además también todo el equipo de Milenio 3 y Mariano Revilla, el jefe de programas de la cadena SER, pudo estar allí cuando fuimos a hacer el programa en Restaurante Viandas. Pues no hay mejor guía que la gente propia de Sevilla, y en este caso fueron José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, que nos llevaron pues por toda... Y Jesús Conejero. Y Jesús Conejero, nos llevaron por toda la universidad, donde al parecer ellos ya estaban investigando porque pasaban cosas raras. Yo me acuerdo de unos viejos archivos, una pintura misteriosa que al parecer aparecía y desaparecía, las taquillas de hierro, de esas que estaban todas medio abiertas. Decían por las noches los vigilantes que se oían los ruidos de esas taquillas abrirse y cerrarse, algo pasaba. También una figura fantasmal, un espectro, que se aparecía por esos pasillos de la Universidad de Sevilla. Y como siempre, y que quede bien claro, el equipo de Milenio ni quita ni pone, y nuestros corresponsales tampoco. Solo son misterios, algunos tienen explicación. Mucha gente dice: ¿por qué matáis la magia, por ejemplo, del 25J? Cuando descubrieron nuestros compañeros que podía tratarse prácticamente seguro de un satélite militar, ¿no? Porque, como decía Germán de Argumosa, y lo repito aquí, yo soy muy amigo de usted, pero más de la verdad. Y nosotros vamos a contar la verdad. Si de momento no podemos llegar a ella, dejamos la cosa en pendiente y continuamos. Los sonidos son siempre la base de Milenio. Sonidos como estos, cuando el equipo de José Manuel García Bautista y Guillermo León instalaban videocámaras en esa noche de vigilia, noche de misterio, amigos todos atentos. Bueno, pues este era el sonido, el latir de ese momento. Todo grabando y pasaban cosas. La cámara ha registrado un movimiento de algo neblinoso, algo etéreo, que girando la esquina ha seguido en dirección a lo que es vamos a llamarle la nave central de la cripta, ¿no? En dirección precisamente hacia donde los testigos dicen haber visto esa sombra espectral
que identifican con Cecilia Bob de Faber y Fernán Caballero. ¿Dónde queda? Cuando toca... Aquí está otra vez la luz encendida. Aquí. Bien. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. ...7640 palabra Milenio, 3 CDs... ...y un mensaje que llega especialmente para Antonio y para Geray, ¿no? Preguntándoles por algo del estudio. Ellos son los técnicos y siempre están por el estudio. Pues sí, además un mensaje inquietante que yo me he quedado alucinada al verlo, como surgía en la pantalla. Un amigo que no firma nos dice: ¿habéis encontrado ya a ese pintor emparedado en el estudio 1 de la cadena SER? Imagino que será una broma, claro, para vengarse de nuestros amigos con lo que están poniendo hoy de músicas. Me imagino. Lo que no sé es que se imaginarán y qué mal lo tuvieron que pasar también, con emoción, pero también pasándolo mal, nuestros dos compañeros que ya están interconectados con este programa. 7640 para preguntarles a ellos lo que queráis. José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a la audiencia de Milenio 3. Como siempre, encantados de que vuelvas a esta que es tu casa. Oye, ¿cómo os encontrabais en ese momento en que empezaban a saltar las alarmas? Más de una vez te ha pasado, ¿no? Pero ¿cómo era ese momento en Bellas Artes? Pues realmente inquietante, Iker, porque tú sabes lo grande que es aquello. Tú has estado con nosotros investigando allí. Y realmente cuando, te ves azotado por un sinfín de sensaciones y te estás enfrentando a algo que desconoces, que realmente no sabes por qué está sucediendo, y lo grande que es aquello, todo en oscuridad, todo en penumbra, y saltando alarmas, recogiendo cosas, ¿no?, con las cámaras, pues tienes una gran inquietud, y rozando con el miedo, pero hay algo que te impulsa a seguir, ¿no?, y a seguir investigando y a seguir enfrentándote con el misterio. Pero se pasa realmente mal, ¿eh? Se pasa realmente mal, y tú además en estas 3 temporadas de Milenio, y perdona que os ponga una sonrisa, José, porque es que junto con Francisco, sin duda eres el reportero que más mal lo ha pasado de este programa, en el buen sentido, porque siempre has traído la información. Guillermo León es otro de esos amigos que está trabajando codo con José Manuel, otro de nuestros corresponsales, y que además, por su oficio y por su profesión, igual que José Manuel, muy interconectado con la tecnología. Guillermo, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿y qué? Oye, esa noche sois conscientes, y la propia tecnología es consciente, de que algo se está dejando notar, ¿cierto o no? Muy cierto, que los hechos y las pruebas que así tenemos, pues corroboran que ciertamente nos topamos con un misterio bastante grande. Un misterio que tú, ¿cómo destacarías? ¿Cuál es el momento en que realmente decís, caramba, aquí de verdad está pasando algo que se escapa a nuestra comprensión habitual de las cosas normales? Pues si te soy sincero, un par de semanas antes de, digamos, la noche famosa que estuvimos en Bellas Artes, pues estuvimos Jesús Conejero y José Manuel, estuvimos en Bellas Artes, ¿no? Pues tomando unos planos y demás con las cámaras, y hubo un momento, que estuvimos en la cripta, en el Panteón de Sevillanos Ilustres, y creo que tenéis por ahí el documento sonoro, no sé si lo pondréis, en el momento que está José Manuel indicándome, una situación donde íbamos a poner unas cámaras, ¿no?, de infrarrojo. Y parece que en ese preciso momento el fenómeno, ¿no?, el misterio, parece que estaba esperándonos, ¿no? Y por nuestra pantalla de la cámara, pues apareció un ente, un ser etéreo, ¿no?, que cruzaba prácticamente la bóveda de la cripta. Así de claro. Así de claro. Ahí, pues nos quedamos un poco bastante impactados. José pues salió corriendo a ver qué es lo que veía, y estábamos completamente a oscuras. José no veía nada de nada, y yo veía lo que veía a través del visor de la pantalla. Miedo sí, pasamos, pero allí nos quedamos como dos valientes. Oye, José Manuel, vamos a ver, lo que hay que advertir a la gente es que este asunto, y ojalá sea desde Sevilla, motivará una investigación especial, porque seguís teniendo en el congelador muchas investigaciones, los nombres son míticos ya, San Luis, Viandas, Diputación, pero en este caso incluso hay, y es lo que queremos contar hoy, una conexión de nuevo con un lugar donde han pasado cosas raras, a veces luctuosas, y el misterio, en este caso la psicofonía. ¿De nuevo esa ecuación vuelve a surgir, José? De nuevo, Iker, porque
sin saber cómo, tú sabes que la psicofonía es, bueno, un fenómeno caprichoso. Allí el equipo, el despliegue, el material técnico que teníamos, pues algo empieza a empezar a registrar un sinfín de inclusiones que bien puede estar relacionadas con el lugar o bien puede que algo esté provocando esas mismas inclusiones, ¿no? Desde luego, concretando lo que son el porqué de la psicofonía, creemos que desde luego relacionadas con el lugar, bien por su pasado más antiguo o bien por el pasado más actual, ¿no? Cuéntanos alguna clave de esos pasados, José. Pues sí, porque Iker, tú sabes que la Facultad de Bellas Artes está cargada de historia, y allí en el Panteón de Sevillanos Ilustres, y no solo en el Panteón de Sevillanos Ilustres, lo que es Bellas Artes es un claustro antiguo, de lo que antiguamente era la sede de la Compañía de Jesús en Sevilla, y tiene la disposición de un claustro jesuita, ¿no? y demás. Y aquello, hay una serie de tumbas abajo, y hay en concreto un escritor, Fernán Caballero, que no es más que Cecilia Voz de Faber, que está enterrada allá abajo, y se dice, y nosotros por lo menos lo que tenemos grabado nos indica que efectivamente es así, que esta mujer se manifiesta allí abajo, e incluso se sale a dar un paseo espectral desde lo que es la gruta o el Panteón de Sevillanos Ilustres a lo que es todo el claustro, ¿no? Aparte de eso, el sitio se también sirvió para enterrar a los mismos hermanos jesuitas que estaban por allí enterrados, y cuando se acometieron las obras de los sótanos y demás, pues hubo cuerpos que salieron y demás. También tú sabes que aquí la Inquisición actuó duramente y quemaron muy cerca de este lugar a casi 19.000 personas. 19.000 personas. Efectivamente. Y luego, ya en el futuro más inmediato, en el pasado más inmediato, pues tenemos un fallecimiento de un empleado de allí, de lo que es la Facultad de Bellas Artes, y parece también que a decir de los testigos, del servicio de limpieza, el cuerpo de seguridad, el profesorado, que este señor pues podría también estar un poco implicado en lo que son las recientes manifestaciones fantasmales o espectrales que está sucediendo en la Facultad de Bellas Artes, porque aquí hemos querido identificar dos fenómenos diferentes, ¿no? El que está causado por ese fantasma del pasado, que pudiera ser Cecilia Voz de Faber, y el fenómeno que está causado por este empleado fallecido, que tiene otra localización geográfica dentro de la misma facultad, y que desde luego está haciéndoselo pasar muy mal a lo que son los empleados allí. La repercusión en Sevilla fue espectacular, toda la prensa hablaba de esos fenómenos, vamos a llamarlos así. Luego cada uno, como siempre, la interpretación es absolutamente libre. Nosotros lo que hacemos es investigar y ofreceros la información, como decía José Manuel y como decía Guillermo, que muchas veces se troca en asunto psicofónico. Hacía tiempo que no poníamos este tipo de material en Milenio 3 y queremos que haya mucha atención. Carmen ya está recogiendo preguntas, 7640 para nuestros compañeros. Es difícil, yo siempre le aviso a Antonio Bravo, nuestro técnico, de que vayamos muy lentamente. Si quieres, incluso, Antonio, quitamos música de fondo para poder captar mucho mejor los sonidos, porque es difícil, Carmen, ¿verdad? Algunas son difíciles y otras son bastante evidentes. Hay una que dice iros de aquí, que bueno, esa es la que a ti te inquietaba, ¿no? Sí. Además es que es muy clara, pero tiene todas las características de una voz psicofónica. Pues si quieres, vamos a ir poniendo la mano poniéndolas en el fuego por estos dos compañeros. No, y además, advierto, haremos un programa extenso sobre toda la historia. Hoy queremos simplemente acoplar el asunto de que las casas marcadas o lugares marcados por el crimen siguen estando ahí, que se siguen haciendo investigaciones, y vamos a contar simplemente una mínima porción de lo que es la investigación de estos compañeros. Esta voz dice, ahí están. Está repetida, no está repetida, está puesta una sola vez, así que, Antonio, la ponemos una vez y luego la volveremos a poner. Yo creo que es muy difícil escucharla, pero vamos allá. Ahí están. ¿Tú lo oías, Carmen? Era como una voz de niña o algo así, ¿no? Sí, que se mezclaba además con el ruido de la grabadora y parecía un susurro. Ahí están. Por eso, niña. Un susurro. Y la gente dirá, bueno, casi no se oye. Bueno, esperaos lo que viene. Guillermo, Sí. ¿ahí están? Ahí están. Y bueno,
Lo sorprendente de este tipo de psicofonía es que, como bien decís, ahí parece que es una niña, ¿no? También nos encontramos después con unas psicofonías como si fueran unos llantos de un niño, y bueno, y la más clara que la que comentáis vosotros, y algunas más que bueno, que son bastante bruscas, ¿no? Es un fenómeno bastante extraño. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, amigos, y la gente está ya, me gustaría saber también qué oyen ellos, porque siempre que soltamos a la interactividad de la gente una psicofonía, hay diferentes interpretaciones. Pero ahora sí que vamos a prepararnos bien, porque esta nos ha sorprendido mucho, y sobre todo, como decía Guillermo, por la irrupción casi violenta. Primero una voz que dice ahí están, lo que significa que sea lo que sea, y cada uno que ponga su adjetivo, parece que hay alguien que está siendo consciente de que alguien está entrando, profanando un lugar, ¿no? Y además, perdona ahí que me interrumpa, ¿no? Además el fenómeno parecía que interactuaba, ¿no? Porque claro, escuchamos ese tipo de psicofonía, ¿no? Diciendo, ahí están, allí estábamos José y yo. Es decir, que había un contenido que se adaptaba a la absoluta realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Exactamente, porque también hay otras psicofonías que preguntan dónde vais. Entonces, y después el hecho de que tenemos registrado en vídeo, pues la aparición de ese supuesto... lo que sea. Exacto, pues da un poco más de misterio al asunto, ¿no? Bueno, pues imaginaos, amigos, y yo estoy seguro que eran, cientos de miles de amigos en toda España, están poniéndose un poco en la carne de gallina, no lo dudo, de Guillermo y de José Manuel en aquel momento. Menos mal que las psicofonías no se suelen escuchar en el lugar de los hechos, más que nada por la sugestión que pueden provocar, porque ahora me analizáis la voz, ahora lo comentamos y lo comenta la gente también, Carmen, porque el mensaje es clarísimo. Después del ahí están, una voz mucho más brusca, más truculenta, más violenta, más amenazante, dice ni más ni menos, iros de aquí. Escuchamos. Muy metálica, ¿no? Iros de aquí, iros de aquí. Vamos a escuchar otra vez, Antonio. Vamos a ver si podemos recuperarla. Muy metálica, yo creo que es clarísima. A través de los cascos lo estamos escuchando con una fuerza tremenda. Lo ponemos de nuevo. José Manuel. Tremenda, ¿eh? Tremenda. ¿Con qué, por cierto, con qué? Porque la gente le está preguntando, Carmen, ¿con qué tecnología se ha sacado? ¿No? Si analógico, digital, ¿con qué exactamente estas habéis obtenido? Esta en concreta en analógico, con lo que son grabadoras de microcassette, con el micrófono totalmente independiente de lo que es la grabadora y convenientemente aislado, con lo cual tú sabes que se garantiza en cierta forma que el sonido, bueno, está bastante amortiguado en lo que es el soporte magnético de la cinta para que, bueno, evitar que haya grabaciones accidentales. ¿Lugar exacto, José Manuel? Esa en concreto fue en la primera planta de Bellas Artes, o sea, en el aula, si no me equivoco mal, de escultura, creo que es a lo que se dedica esa planta, y nos dejó bastante sorprendido porque Iker, aparte de, en un momento dado, de lo mal que lo estábamos pasando, no lo puedo negar, pasaron otra serie de fenómenos, como era las alarmas saltando, se llevaron toda la noche saltando. Como antes escuchábamos en el documento, ¿no? Justamente, y como también se pasó durante la retransmisión de viandas, ese sonido tan familiar al que nos acostumbramos. También los ascensores estuvieron subiendo y bajando, y era curioso porque en una de esas ocasiones se detuvo justo enfrente de Guillermo y se abrió la puerta sola. Y justo al abrirse la puerta, el detector de movimiento empezó a saltar y no había salido nadie. Además José Manuel tenía el vestíbulo, lo tenía minado de detectores y de grabadoras, y bueno, allí nos quedamos. Yo por lo menos me quedé helado. Digo, bueno. Vamos a escuchar, amigos, Guillermo y José Manuel, qué dice la gente. Carmen. Pues amigos que nos transmiten las preguntas, para José Manuel y para Guillermo, nos dice, ¿esa sombra qué aspecto tenía? ¿Se movía rápido? ¿Tocaba o pasaba por un pasillo en particular? La sombra, me imagino que es la que grabamos en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Iba de lo que es uno de los brazos de la cúpula, ¿no? De izquierda a derecha. Nosotros lo calificamos como un medio cuerpo superior. Sin piernas. Sin piernas, exactamente, y atraviesa, bueno, totalmente lo que es el objetivo de la cámara. En Localia Televisión Sevilla, que es donde también solemos hacer un programa todos los martes, los compañeros de lo que es imagen y demás lo estuvieron viendo, lo estuvieron analizando, y parando el fotograma y viéndolo se ve bastante bien.
que era eso, un medio cuerpo de una persona sin definir sexo, perfectamente definido, que parece atravesar semitraslúcidamente lo que es el objetivo de la cámara. La verdad es que fue bastante impresionante. José, fíjate, y Guillermo nos dicen curioso, habéis oído hablar de los fenómenos que ocurren en la Facultad de Derecho de Córdoba. Es un caso muy parecido, nos dicen Rubén y Bea, que son de Córdoba. Tendríamos que trazar algunas significativas o significativos paralelismos, aunque no del todo, pero desde luego las facultades están teniendo su importancia en esto de lo paranormal. Búsqueme es la siguiente voz que vamos a escuchar. Búsqueme, no es tan clara como Iros de aquí, pero parece también lo que decía Guillermo, que es que hay una interactividad, o por lo menos hay una especie de juego con los investigadores. E imaginaos todo esto en el ambiente donde estamos hablando en total oscuridad, y bueno, pues la verdad es que bastante gallardamente los investigadores no se marcharon de allí, porque al mismo tiempo, además, que esto lo comentaremos con más profundidad en próximos programas, determinados testigos estaban siendo partícipes de fenómenos al mismo tiempo. Antonio y Geray preparamos el sonido, es Búsqueme. Vamos allá. Mucho más difícil de escuchar, pero parece un niño, a mí me ha parecido un niño que dice Búsqueme, de repente, una mujer. ¿no? Búsqueme. A mí me ha parecido voz de mujer. Antonio, ¿podemos recuperarlo otra vez? Búsqueme. Claro, lo que pasa es que el sonido de fondo es fuerte. Búsqueme. Vamos a ver si lo escucháis ahora. Guillermo, interpretación de esta inserción. Pues ¿Crees que está identificada como Búsqueme? Sí, yo creo que habla por sí sola. Lo que pasa es que, hombre, es un poco difícil de hacer al oído, pero no tiene... Claro, aquí por cascos lo oímos fenomenalmente, pero sí. en receptor no sabemos cómo saldrá. Yo aquí personalmente lo escucho bastante bien. Una cosa sí quería comentar, hombre, también depende del soporte, lo que ha comentado antes José, ¿no? Que grabando con cámaras digitales o con dispositivos digitales, digamos que el ruido de fondo es prácticamente cero, y entonces hay psicofonías que sí son bastante más claras. Pero habitualmente es curioso que las analógicas suelen tener mejor entrada, al menos los especialistas dicen eso, ¿no? Que se captan más con analógica que con digital. Sí. A mí eso particularmente me dejó bastante impresionado que revisando el vídeo que tenemos grabado del supuesto espectro, al paso de ese espectro se quedó también impregnado una psicofonía, entonces... ¿Al mismo tiempo? Sí. Carmen, ¿hay gente que está hablando del contenido, que difiere de lo que decimos nosotros, que están escuchando otras cosas? Pues amigos que nos dicen, creo que dice veniros aquí. Otro que dice, en vez de iros de aquí, veniros aquí, ¿no? Otro que dice, me ha parecido oír iros ahí. Sí, bueno. Hay distintas interpretaciones, el ahí todos. 7640, la gente está escribiendo y por supuesto podéis seguir haciéndolo para interpretarlo. Yo no sé qué escucharéis ahora, porque lo que vamos a escuchar, obtenido por supuesto por nuestros amigos Guillermo León y José Manuel García Bautista en la Facultad de Bellas Artes en su investigación en esa noche con marchamo oficial, y bueno, yo creo que es un hito importante, es algo que yo no sé si se refiere a un nombre o están calificando algo. Dice máximo. También ese tipo de voz que hay que entresacar con nuestro oído, afinarlo al máximo, y ya veréis cómo nos encontramos con la palabra máximo. Muy difícil de escuchar, ¿verdad? Máximo. Sí, pero yo antes escucho algo. No sé identificar lo que es, pero antes pero esta voz es completamente distinta, ¿no? Y como un poco atormentada. Máximo. Vamos a ver si lo escuchamos con ese tono exactamente. Máximo. Guillermo y José, ¿habría alguna relación con algún máximo? Esa está grabada justo enfrente de la tumba el nicho de Cecilia Baud de Faber. Te puedo garantizar que totalmente oscura, con la brújula bailando alocadamente de norte a sur, una alteración magnética impresionante, un frío que recorrió la espalda de Guillermo y mía impresionante. Un latigazo de bajada de temperatura. Sí. Y además una sensación, Iker, tú has compartido esa sensación,
de no estar solo, allí en la total oscuridad de la cripta. Además que hemos estado en ese sitio con vosotros y es un sitio opresivo, desde luego, ¿no? Sí, es un sitio, además, que no veíamos a 2 palmos de la nariz, y aquello era horrible, y lo pasamos fatal. Y bueno, cuando ya revisando la cinta, porque eso está cogida directamente del audio de la videocámara, pues escucha evidentemente Máximo, yo creo que es Máximo lo que dice. Yo creo que dice algo antes, José, es un Máximo o es un algo, unas palabras antes dice, por lo menos por cascos a mí me entra eso. Pero la investigación luego historia que habéis hecho ha revelado algo en torno a Máximo, algún Máximo o no? No hay de momento, Iker, no hay una relación directa con ningún Máximo. Lo que sí te puedo decir es que con respecto a Cecilia Voz de Faber, tuvo una serie de maridos, y allá donde dejó a un marido enterrado pasa algo raro, y eso sí nos ha llamado la atención. Es una cosa extraña. Pasó en San Luis, pasó en las cercanías de Vianda, actualmente estamos con otro caso y también está relacionado con esta señora. En su tumba también pasa este tipo de fenómeno, y realmente eso sí nos tiene intrigados. ¿Qué podríamos saber en medio minuto de esta mujer que puede interesar a la gente que no conozca nada de su historia? Pues realmente fue un poco una historia rara y una historia de idas y venidas, ¿no? Se casó varias veces, se sabe que no fue una señora especialmente agraciada, ¿no? Aparte de ello, la vida parece que no tampoco es que la tratara demasiado bien, y fue un poco atormentado, la verdad. Está enterrada en el Panteón de Sevillanos Ilustres, es una sevillanía de honor, digamos, que tiene. Y la verdad es que lo que más destacaría de su vida precisamente fue eso, que fue una vida que quizás fue un poco atormentada. Un poco atormentada, ¿no, José? Pues fíjate, hay amigos que no han entendido Máximo. Y tú cuando me decías, cuando estabas hablando ahora de la vida de esta mujer, muchos oyentes nos están escribiendo al 7640 diciendo que ellos han escuchado que dice más no. Posiblemente. En vez de Máximo. Posiblemente. Tú sabes también, Carmen, que la psicofonía es un fenómeno de oído, ¿no? También a cada uno nos suena de una forma diferente o escuchamos cosas diferentes, a no ser que sea algo muy evidente. Claro, si la intentamos relacionar con esa vida donde no lo pasó muy bien. Exactamente. Pues bueno, Carmen, imagínate lo que va a ser ahora relacionar con la última grabación que tenemos para hoy. Seguiremos indagando en esta historia, por supuesto, con nuestros amigos. Y lo haremos en vivo, como lo hicimos en aquella ocasión. Nos hablaban desde allí. Iker, Sí, José. Permíteme que te interrumpa, No. Perdona. De todas formas, como veo que el tema está muy de acorde a lo que estamos tocando esta noche, en Sevilla hay un caso que desde ya te espera. ¿Tú sabes cuál es? Claro. Y que podría incluirse perfectamente en las casas marcadas, ¿no, José? Exactamente, porque hablamos de él en aquel especial fantástico que hiciste de Noche de Miedo, en las que contamos una serie de historias, y bueno, ya tenemos luz verde. Ya si quieres, otro día pues avanzamos algo más, incluso cuando lo tengáis a bien pues se hace algo, pero ese caso que sepas, Iker, que ya te está esperando. Pues José Manuel y Guillermo, os agradecemos muchísimo. No os vamos a decir salid de la antena, porque eso ya os lo dice esta voz. Eso ya os lo dijo a Guillermo y a José Manuel. Esta voz, que es la última que vamos a escuchar hoy, aunque luego me gustaría, Antonio, recuperar de nuevo la de Iros de aquí, que es la más fuerte y la que ha espantado a todo nuestro público, y que, como siempre, ya sabéis que nosotros precisamente de las psicofonías no abusamos, simplemente si son un elemento que permite comprender algo más o acercarnos a una historia, pues ahí están. Pero creo que en estos 250 programas solo hemos hecho un programa sobre psicofonías íntegramente. Bueno, ahí están y cada uno opine exactamente lo que quiera. Nosotros no tenemos ningún tipo de sabiduría sobre esto. Es un material que interesa al ser humano, que inquieta al ser humano, a nuestro hermano el hombre, y por eso lo ponemos. La última voz, obtenida por nuestros amigos, dice salid. Es como las demás. Muy difícil de entresacar, pero está ahí, con una rotundidad inquietante. Salid. Salid. Guillermo, ¿Sí? ¿Y salisteis de allí después de esto? Hombre, la verdad es que... Por lo menos salisteis bien. Sí, salimos bien. En esta ocasión a José no le ocurrió nada porque... Sí, no como en viandas. Sí, bueno, porque últimamente cada vez que tenemos alguna cosa entre manos le ocurre algo a este hombre, pero bueno, no, salimos bien
y bueno, después nos quedamos bastante sorprendidos del material que llevábamos, ¿no? Vamos a ver, porque hay una cosa inquietante, le está diciendo a Antonio que no podemos irnos, la gente lo está reclamando, sin volver a escuchar esa voz que quizás sea la más clara. No quiere decir que sea la mejor ni la peor, porque puede que haya contenidos mucho más interesantes en esas que son tan difíciles, pero claro, esta de iros de aquí, primero, expresa quizás lo mismo que salir, es como una orden, es como un mandato, y realmente, bueno, decían los viejos expertos y los que saben de estos temas que no era bueno nunca escuchar una psicofonía en el lugar de los hechos, pero yo creo que lo decían no porque se vaya a parecer nada, no sabemos qué son las psicofonías ni si tienen relación con lo extraño para que se aparezca algo delante de nosotros, más bien yo creo que va enfocado a que claro, si uno hace una psicofonía en un lugar tan abrupto como puede ser un monte, como puede ser un sitio escarpado, un risco, o incluso un sótano como donde estaban nuestros amigos, pues hombre, la salida puede hacerse, porque todos somos influenciables, de una manera absolutamente, bueno, descontrolada, y puede haber un peligro físico, pero físico, no espiritual. Repetimos esa voz para despedir a nuestros amigos que dice: iros de aquí. Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que es la voz de una mujer. Una última cosa, Iker. Nos están preguntando muchos amigos la grabación que nos habéis enviado, José Guillermo, donde vosotros estáis poniendo las alarmas. Dicen que oye claramente la voz de una mujer en voz baja diciendo algo. Pero ¿había mujeres allí que puedan el susurro de esas mujeres? Pueden que fueran otras las compañeras de nuestros amigos que estaban allí, ¿no? Claro, puede ser. Porque aquello eran grabaciones prácticamente en vivo, ¿no? En directo, entonces claro. Es posible. Yo los quería puntillar una cosita muy breve. Y era que, bueno, lo que comentó antes José, que, bueno, en Bellas Artes nos hemos encontrado con dos fenómenos, uno que es el Panteón y otro que es, digamos, en la parte de la facultad, ¿no? Esta de iros de aquí, lo que comentábamos al principio, para mí es mucho más violenta porque obedece a un fenómeno que se está dando en la parte, digamos, en la primera planta y las plantas superiores de la facultad, y obedece a otro tipo de fenómeno totalmente distinto, mucho más, digamos, violento, como sabemos por historia y por otros hechos que han ocurrido allí. Y bueno, otro que es el que ocurre en la cripta, que bueno, yo creo que no tiene mucha relación con este. Dos historias completamente con espíritus, no espíritus espectrales, sino espíritus de contenido, de tinte muy diferentes, ¿no? Dos historias que se entremezclan en un mismo edificio y que nuestros compañeros siguen investigando, como todo lo que hacen. Mucha gente dice, oye, ¿qué fue de aquello? ¿Qué fue de Viandas? Nuestros amigos no abandonan jamás una historia y hay nuevos datos, nuevos documentos, siempre están recopilando información. Y aquí lo conoceremos, y cada cosa cuando sea, ¿verdad, Carmen? Y en su punto. José Manuel García Bautista, Guillermo León, como siempre, amigos, un placer, y seguimos escuchándonos. Igual. Un abrazo. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya decían Antonio Josales o Julio César Iglesias, que tanto han disfrutado con este tipo de documentos y que tanto siguen disfrutando, aunque igual no sea en antena, que las psicofonías, supuestamente parafonías, son un material radiofónico de primera magnitud, sean lo que sean. Yo ya sabes que soy bastante escéptico en general, pero no por ello creo que esto puede tener un significado realmente inquietante, realmente está ahí, y desde luego ponemos la mano en el fuego por cada uno de los corresponsales de este programa. Eso es lo que sacaron, y si ellos lo han hecho, es que, vamos, va a misa. ¿Qué es? Ahí ya puede haber 1000 factores, 1000 historias, las teorías están abiertas. Esta noche ya decíamos que era un programa que volvíamos a los fenómenos clásicos. La gente, Carmen, imagino que oye 1000 cosas distintas, cada oyente una psicofonía distinta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Esa voz me pone los pelos de punta, parece muy amenazante, nos dice David de Las Palmas. En lo de las alarmas oigo una voz de mujer que dice cobarde. Cobarde. Claro, es que se escuchan muchas voces, es que la anterior dice uníos a mí. Claro, dice otro amigo. Aquí, claro, cada uno escucha una cosa diferente. Aquí por cascos yo creo que se escuchan mejor y que son más entendibles. Bueno, vuestra opinión 7640, como siempre, 3 CDs con los 150 primeros programas de Milenio 3. Algunos de ellos, claro, muy difíciles de encontrar. Aunque en este verano, en lo que queda de agosto, vamos a recordar algunas de las historias de Milenio 3 de hace ya 2 años y pico. Por cierto, volvemos de nuevo a esas casas marcadas. Una de ellas, lo decíamos, la fotografía es la siguiente, la tengo aquí. Una casa bastante humilde, una persiana rota, se quedó con el hueco, o sea, invierno, verano, da igual, entra la lluvia,
se quedó el hueco y todavía las manchas de sangre. Fue la historia terrible que se conoció como la del asesino adolescente de la katana. El 1 de abril de 2000, José Rabadán, de 16 años de edad, acababa con la vida de sus padres y su hermana, que padecía síndrome de Down, con una katana, una espada de samurái, mientras dormían en su domicilio ubicado en el barrio murciano de Santiago el Mayor. Las armas homicidas fueron una katana que el padre le había regalado poco antes y un puñal con los que asestó numerosos golpes a sus 3 familiares. El menor fue detenido por la policía el 3 de abril en la estación de Renfe de Alicante. Yo me acuerdo de esa detención, que además estaba junto a un amigo. Había comprado un billete para ir a Barcelona y unirse allí con una amiga. Su familia fue enterrada al día siguiente en Murcia. Fue condenado a 6 años de internamiento en un centro cerrado de menores y bajo tratamiento terapéutico, y a otros 4 de libertad vigilada cuando salga a la calle. Bueno, esa casa, ese lugar sigue sin que nadie lo haya profanado. Nadie quiere comprarlo y nadie quiere acercarse. Es el último ejemplo vivo de casa marcada. Y ahora vamos a marcharnos, como os hemos dicho, a uno de los casos más dramáticos que nos reencontró desgraciadamente con la España negra en su más pura esencia. También uno de los portales, concretamente el 10 de la calle Carrera del pequeño pueblo de Puerto Urraco, quedó marcado para siempre. Allí ocurrieron varias muertes en un tiroteo absolutamente atroz, en un tiroteo que pasó a la historia y antes de comentar fue protagonizado ese caso, por 2 hermanos. Simplemente un apunte, Iker. Un vigilante, fíjate cómo son nuestros oyentes, nunca me pierdo el programa, nos dice: trabajé donde está interno José Rabadán y me dijo que lo hizo porque se lo mandó su maestro. ¿Que se lo mandó su maestro? Sí. Esto no ha salido nunca. Esto no ha salido nunca publicado en ningún sitio. Nos está comentando un guardia jurado que vigilaba un vigilante, el asesino de la katana. Por cierto, ese hombre, ese joven, 16 años, parece mentira, también es un poco enigmático. Eso es lo que contaba al archivo de la cadena SER los protagonistas a pie de calle. Él iba al instituto y era muy callado. Era tímido, estaba en última fila sentado, no decía nada. A no ser que hablaras con él, él no hablaba. Se aislaba de todo. Tenía aparte de hacer artes marciales y todo eso, pues practicaba a los ninjas, tenía estrellas ninjas, las lijaba, las cuidaba y todo eso, y un día nos hizo una exhibición y las manejaba muy bien. Pues un poco rarillo, el último día que lo vi fue el 18 de marzo, esa noche, y lo vi un poco raro. Puerto Urraco, un caso que especialmente ha inquietado a nuestra compañera y productora Katia Rocha y que ha estado toda la tarde navegando entre viejos archivos. Lo que vamos a escuchar, para que Carmen nos cuente la historia, es una lista dramática, ¿no, Katia? Bastante dramática, sí, desde luego cuando empiezas a estudiar el caso se hace duro, bastante doloroso. Es el funcionario del juzgado que está dando la lista de todos los que murieron, 7 de ellos en el acto, 2 de ellos más tarde, 8 heridos. Bueno, da toda la lista de todas las personas que fallecieron y que resultaron heridas. En Castuera, en el depósito municipal de Castuera, Encarnación Cabanillas Rivera, de 13 años. En Puerto Urraco, José Pinto Nogales, de 43 años, y Araceli Murillo Romero, de 63 años. En la residencia de Don Benito, Manuel Cabanillas Carrillo, de 57 años, Antonia Murillo Fernández, de 57 años, Reinaldo Benítez Romero, de 62 años, y Antonia Cabanillas Rivera, de 18 años. Además de estos muertos, están heridos en la residencia de Don Benito, Manuel Calero Márquez, guardia civil de 49 años. Una lista muy larga de un cadáver, de 2 cadáveres, de 3 cadáveres que van, sembrando esa calle. La calle Carrera, el número 10, nadie quiere volver a vivir. Ahí murieron la mayoría de personas ante 2 individuos que, habían convertido en una especie de racia. ¿Qué ocurrió, Carmen? El 26 de agosto de 1990 será recordado como la fecha en que se produjo uno de los crímenes múltiples más espeluznantes y sangrientos de la historia negra de España. Son las 10 de la noche. 2 hombres vestidos con pantalón de pana, camisa a cuadros y botas de caza se bajan de un todoterreno, portando en sus manos sendas escopetas del calibre 12. Parecen nerviosos y se apartan de la luz, guareciéndose en un callejón, el centro del pueblo. Son Antonio y Emilio Izquierdo, de 53 y 58 años.
En el pueblo se los conoce como los pataspelas y están esperando la llegada de los Cabanillas, conocidos también en el pueblo con el mote de los Amadeos. Son familias rivales desde hace más de 30 años por un problema con las lindes de las tierras, que ya en 1997 acabó en tragedia. El muerto en esta ocasión fue Amadeo Cabanillas, que fue asesinado a manos de Jerónimo Izquierdo al enterarse de la relación que mantenía con su hermana. Dos personas que crean una masacre increíble y que disparan indiscriminadamente, ¿no? Las peleas y reyertas fueron continuas, al igual que las muertes. Isabel Izquierdo murió en un incendio, al parecer intencionado, que no se aclaró jamás, aunque todos sus hijos tenían en la mente a los culpables, los Cabanillas. Desde entonces solo se dibujaba una idea, la venganza. La noche del 26 de agosto harían realidad ese deseo. Las primeras en aparecer por el callejón fueron Antonia y Encarnación Cabanillas, dos niñas de 14 y 12 años que vieron cómo los hermanos levantaban las escopetas, las apuntaban al pecho y disparaban, acabando con su vida en ese mismo instante. Los escopetazos son escuchados en el bar, de donde sale corriendo Manuel Cabanillas en ayuda de sus familiares, pero 5 tiros acaban también con él. Su hijo Manuel sufre la misma suerte, siendo tiroteado por la espalda cuando huía de sus agresores. La confusión y el miedo se adueñan del pueblo, todos corren de un lado para otro sin saber qué hacer, mientras los Izquierdo comienzan a disparar a todo aquello que se mueve. A Araceli Murillo Rumeros, de 79 años, que se encontraba tomando el fresco a la puerta de su casa, también le alcanza un disparo que la hiere de muerte. José Penco Rosales, de 43, será la siguiente víctima, fue tiroteado dentro de su coche mientras ayudaba a 2 heridos. Los hermanos Izquierdo también matan a Manuel Benítez, su hermano Reinaldo y su cuñada Antonia Fernández, que trataban de escapar en su vehículo. Los vecinos que lograron escapar de la matanza dieron el aviso en la casa cuartel de Monterrubio de Serena, de donde salió un coche patrulla. A los 2 números de la Benemérita que se presentan en el pueblo ni siquiera les da tiempo a bajar del coche, son tiroteados y heridos gravemente. 9 horas más tarde eran arrestados los Izquierdo junto a la casa de 2 de sus víctimas. En el pueblo enseguida saltó el rumor de que habían sido inducidos por sus 2 hermanas, por Ángela y Lucía, para que cometieran los crímenes. Total, las dos, ¿no? 9 muertos y 6 heridos. Fue el macabro balance de esa noche sangrienta. De los heridos, los más perjudicados fueron Guillermo Ojeda Sánchez, que era un niño de 8 años, que fue alcanzado en la cabeza y quedó hemipléjico, y Antonio Cabanillas, que tuvo que vivir condenado toda su vida a una silla de ruedas. Carmen, si te parece, vamos a escuchar ahora un momento también importante de esa historia, frente al número 10 de la calle Carrera, vacío casi desde entonces, totalmente. Lo que escuchamos ahora, Katia, material del archivo de la cadena SER, es la llegada de los asesinos, la captura de los asesinos. Los 2 asesinos estuvieron 9 horas por el monte y al final los encontraron, a uno de ellos, a Emilio, detenido, apostado junto a la casa de 2 de sus víctimas, y al otro, Antonio, que le apodaban el Tuerto, le localizó un helicóptero en el monte tratando de escapar. Cuando llegaron a los juzgados, esto fue lo que se encontraron. Lo escuchamos. Las 4 de la tarde y 22 minutos, cuando un furgón de la policía, de la Guardia Civil, está aparcando en la puerta del juzgado. Suponemos que de un momento a otro van a bajar los hermanos Izquierdos que vienen detenidos desde el cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de la Serena. El furgón está entrando justamente hasta la misma escalinata del juzgado. Aquí vienen los 2 hermanos. ¿Por qué lo han hecho ustedes? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo ha hecho usted? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué tenían en contra de los...? Un rostro absolutamente digno de, como aparecía en las fotografías que dieron la vuelta al mundo, digno de Alimaña, y la respuesta es ¿por qué lo han hecho? Como si fuera una auténtica bestia echada al campo, que era lo que pudieron hacer. Un crimen, los consideran ya psico-killers por la cantidad de... pero es en un solo acontecimiento, realmente serían asesinos de masas, ¿no? Lo que podría ser un caso muy, muy discutible, pero muy extraño en nuestro país. Carmen, fueron ingresados en prisión, ¿no? Efectivamente, y que en 1992 los hermanos Izquierdo fueron ingresados en la prisión de Córdoba y condenados a 684 años de cárcel. Sus hermanas fueron exculpadas, pero se las ingresó en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Se van a cumplir 14 años de esa matanza frente a ese número 10, un lugar humilde. Nada tiene que ver con la casa donde actuó Pietro Arcan hace 2 años o la casa lujosa de los marqueses de Urquijo, pero sigue igual de marcada. Durante mucho tiempo estuvo la sangre junto a lo que es la piedra de entrada.
Katia, tercer documento del archivo sonoro de la cadena SER. Hay un momento absolutamente excepcional donde parece que va a ocurrir algo grave, y es que hay una persona que saca un cuchillo en un juicio. Las hermanas Izquierdo llegan al juzgado. Es muy inquietante porque ellas desaparecieron durante 4 días. En cuanto se cometieron los asesinatos, desaparecieron 4 días y se las localizó vestidas de riguroso luto, que si alguien ha visto las fotos de estas hermanas... Como los hermanos, igual. En un tren, tremendo. En Atocha, en un tren, vestidas de luto, las 2 hermanas. Bueno, cuando ellas llegan a los juzgados, la audiencia, se presenta allí Antonio Cabanillas, padre de estas 2 niñas, las 2 primeras que fueron asesinadas, y de Manuel Cabanillas también. Entonces él se presenta allí, se monta mucho revuelo porque le preguntan qué hace él allí, que solo va a montar polémica, y de repente le incautan algo que le encuentran. Bueno, y además lo cuenta un corresponsal en la cadena SER, en la provincia de Badajoz, un trabajo realmente excepcional, hace 14 años, lo escuchamos. ¿Por qué ha venido usted? Yo por verle la cara, que hace mucho tiempo no la veo. ¿A quién es? A nadie. A todo el público. A todo el público. Por verle la cara a todo el público. Antonio. Venga, vámonos. Es Antonio, el padre de las 2 chicas asesinadas. ¿No cree usted que es demasiado violento, Antonio, estar aquí? Antonio, no pasa nada. ¿Dónde está la Guardia Civil? Venga, está aquí, que está aquí. Vengan ustedes aquí. A ver, tranquilo. Antonio, vamos. Insistimos que es Antonio Cabanillas, el padre de 2 de las niñas muertas en la masacre del pasado domingo, quien está siendo retirado por la policía y la Guardia Civil del lugar álgido de la puerta del juzgado. Ahora, Antonio... No, un cuchillo, señoras y señores, le han quitado un cuchillo que llevaba metido dentro. Un cuchillo. ¿Por qué traía usted el cuchillo, Antonio? Un momento, ¿por qué? ¿Por qué las traía? No, ¿por qué? Dígalo, Antonio, ¿por qué las traía? ¿Por qué las traía? Yo tengo un cuchillo, normalmente porque lo uso. Va a ser detenido Antonio. Aspavientos, un cuchillo en el juzgado, las hermanas que además fueron acusadas de oficios curanderiles prácticamente, una vida absolutamente tormentosa y la España más profunda y más terrible. Y esa casa, como decíamos, marcada. La sentencia, decías, Carmen, más de 600 años de cárcel. 684 años de cárcel. Katia, definición por parte de los forenses. Pues el informe psiquiátrico ordenado por el juez que instruyó el caso asegura que las hermanas sufrían trastornos mentales de tipo paranoico que podían haber desencadenado la matanza. Dicen textualmente, son 2 cuerpos con una sola cabeza. Y muy brevemente, este es el documento final de esta historia terrorífica, si lo pensamos bien. La sentencia para los hermanos Izquierdo. A las hermanas Izquierdo se ha ordenado su detención en el Hospital Psiquiátrico Provincial Adolfo Díaz Ambrona de Mérida. En cuanto a Antonio Cabanillas, se decreta su prisión provisional y sin fianza. El archivo de la cadena SER, que ha rastreado Katia Rocha y que nos ha servido para recordar una historia que pone los pelos de punta y que mucha gente tiene interés por ella. Una historia tremenda. La calle número 10, nuestra última casa marcada de esta noche. Katia, los 3 ganadores. Los 3 ganadores son Marcos de Murcia, que dice que hay varios casos que investigar en su provincia, que se va a encargar de ello, que cómo nos lo envía y que si tiene que pagar algo por hacerlo. Hombre, ¿cómo va a pagar? Al revés. Al revés debería ser. Begoña dice que 28 grados tiene en Almería y que está tiritando y temblando del miedo. Y por último, Rubén de Madrid dice que por qué la revista esta que deberíamos hacer de Milenio 3 no creamos un suplemento de viviendas los viernes, como hacen todos los periódicos, viviendas malditas. Madre mía, Katia, menos mal que hay esas cuotas de humor porque los hermanos Izquierdo y las hermanas Izquierdo nos lo han puesto difícil. Carmen, ¿algún batiburrillo final de mensajes fíjate, que indique Chapi algo? de Mérida nos dice: mi padre trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Mérida y ha visto a las 2 hermanas. Dice que dan pánico. Pues fíjate, gente que ha tratado con las 2 hermanas Izquierdo, tremendo. ¿Qué ha tratado con ellas? Su padre, el padre de Chapi, de Mérida. Mi hermana es psicóloga y estuvo en el centro con él de la Katana y dijo que realmente estaba mal, tenía alucinaciones, nos dice María José de Sevilla. Madre mía, qué susto, se me ha puesto la carne de gallina, qué par de valientes, nos dicen sobre José Manuel y sobre Guillermo. Habéis investigado en Sevilla la residencia del doctor Guija, Avenida Cruz del Campo, de siempre ha estado llena de enigmas. El compañero José Manuel Frías, que hace poco hacía un reportaje, hablaremos con él y con nuestros compañeros de Sevilla, claro. En mi casa vecina mataron a una mujer con una escopeta, su marido. Ahora nadie la habita, pero se oyen golpes en la pared, nos dice desde Aspe, Alicante, un amigo. Bueno, pues sinceramente, Carmen, esa conexión que hoy hemos abierto. Casas marcadas. No decimos nada, ahí está la información. Vosotros opinéis. El domingo a las 9 estamos aquí. Un abrazo, amigos.